Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a un programa particularmente especial porque se trata del primero de este año. Espero que sea de ventura, de felicidad, de prosperidad, de seguridad para todos ustedes. Lo deseo de todo corazón porque realmente es lo que todos los mexicanos, particularmente los que vivimos en una ciudad tan grande como es la de México, necesitamos, pero a gritos verdaderamente. En esta ocasión, por razones de las fechas, que son fechas entrañables para todos los mexicanos, tanto para los que son creyentes como para los que no lo son, nos vamos a ocupar de la visita de los reyes a Jesús que acaba de nacer, la Epifanía. En la antigüedad clásica se llamaba Epifanía, que literalmente quiere decir aparición, a la visita que hacía algún soberano a un lugar, sobre todo cuando no era esperado. Y de ahí derivó el sentido que encontramos ya firme en los evangelios. La Epifanía de los reyes, mejor dicho, de los magos, solo se encuentra mencionada en el primer evangelio que aparece en la Biblia, el de Mateo. Los otros no hablan de ella. Pero sí se habla también en el de Lucas de la adoración de los pastores. Creo que a lo largo de este programa, donde vamos a oír el testimonio absolutamente irrecusable de Brown acerca del nacimiento, nos daremos bien cuenta de todos los problemas que ha suscitado este pasaje aparentemente sencillo de la Biblia. Vamos a tratar de ocuparnos solo de la Epifanía, es decir, de la aparición de los Reyes Magos al lado del pesebre de Belén, pero ya en esto empiezan las divergencias y las dificultades. Lo primero que quiero explicar es el sentido que tiene la palabra Epifanía, que desde luego, como toda palabra vieja, como toda palabra importante, es realmente muy variado. El primer sentido que esta palabra, que es griega, tuvo en esa lengua fundamental para la cultura humana, es la visita de un rey, de un soberano o de un delegado importante del gobierno, fundamentalmente de un gobierno monárquico, a un lugar. Entonces se llamaba Epifanía a esta aparición. Voy a hacer una pequeña explicación etimológica. Phainomai en griego quiere decir aparecer, en los sentidos que tiene en español, tanto verse, como si se apareció de pronto Juan Pérez en una reunión, como también el sentido de aparentar, es decir, aparece o parece que tal cosa. Pero aquí es el verbo epiphainomai. Epiphainomai significa hacer esa visita estatal. Y precisamente como son tres individuos, según la tradición, o son varios individuos que aparecen para visitar al recién nacido, se le llamó desde tiempos muy antiguos Epifanía, es decir, visita de personajes importantes a un lugar o a un personaje. Epifanía se usa actualmente de una manera no exclusiva, pero sí capital, para designar precisamente este acontecimiento bíblico, la visita de los magos al lugar de nacimiento de Jesús. Pero no quiero dejar de mencionar, por la importancia literaria que esto tiene, el empleo, que por cierto ya hizo escuela, que hace Joyce, James Joyce, de la palabra epifanía. Él, como casi cualquier escritor o poeta, solía llevar en un bolsillo una libretita y un lápiz o pluma para anotar las cosas que le podrían ocurrir, que se le podrían ocurrir. Y cuando se le aparecía en la imaginación alguna frase, alguna combinación, algún pormenor o lo que fuera importante para su trabajo en sus obras, a esto lo llamaba epifanía, porque era una aparición, una especie de aparición pues sagrada o de inspiración. Entonces, por definición, en el mundo cristiano, la Epifanía es la visita de los magos al lugar de nacimiento de Jesús. Pero ¿cuál es el lugar de nacimiento de Jesús?
todos contestaremos desde el principio, porque así lo aprendimos, es Belén, Belén de Judá. La primera cosa que aparece en el Evangelio de Mateo es una pormenorización de Belén, porque realmente hubo dos Belénes, Belén de Judá, que está un poco al sur de Jerusalén, y Belén, que estaba en la tierra de Zabulón, que está un poco al noroeste de la misma ciudad. Él se encarga de decirnos que es Belén de Judá. Y ahí se construyó, en recuerdo del testimonio de Mateo y del Evangelio del mismo, una gran basílica por orden nada menos que de Constantino. Es decir, se construyó en el siglo IV, fue pues objeto de ataques y de la propia ruina de la incuria en que se mantuvo un tiempo y todo esto, y fue reconstruida posteriormente por Justiniano. De cualquier manera, en la actualidad, pese a estar esto bajo el gobierno palestino, es un lugar de peregrinación, es un lugar sagrado, es uno de los lugares más importantes de Occidente por lo que respecta al cristianismo, porque ahí, aparte de que está la gruta en donde se supone que nació Jesús, al lado, en la misma gruta, se encuentra un lugar, repito, en el mismo espacio, en donde se supone que María lo amamantó. Bueno, pero esta también es una posición, ya ante el ojo crítico bíblico, equívoca. No sabemos con entera certidumbre que haya sido Belén el lugar en que nació Jesús. ¿Por qué? Porque, en opinión no solo de Brown, que es una autoridad, sino de muchos otros eruditos, el que haya nacido Jesús en Belén sirve para empezar a anunciar a los judíos fundamentalmente, cuya conversión al cristianismo persigue Mateo, que en este nuevo individuo, en este nuevo hombre que ha nacido, que para el cristianismo es hijo de Dios y Dios, se empiezan a cumplir las profecías. Y precisamente por ello, el texto de Mateo, al que voy a dar lectura, es muy breve, dentro de muy poco, dice para que se cumpliera la profecía y pone la profecía. Entonces ya esto hace que el espíritu crítico dude acerca de la localización geográfica, porque hay quienes sostienen, y no son ningunos, ni ignorantes, ni fanáticos, ni farsantes, que Jesús nació en Nazaret. Voy a dar lectura a la versión de Mateo, capítulo 2, versículos 1 a 12, que trae la traducción española del libro de Brown. Para las personas que se interesen, el título exacto es, el autor se llama Raymond E. Brown, y el libro se llama El nacimiento del Mesías, comentario a los relatos de la infancia, y está editado, publicado por Ediciones Cristiandad. Ahí trae esta versión, que dice lo siguiente. Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. En esto, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿dónde está ese rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a rendirle homenaje. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y con él Jerusalén entera. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y les pidió información sobre dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judea. Así lo escribió el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran cuándo había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén encargándoles, averiguad exactamente qué hay de ese niño, y cuando lo encontréis, avisadme para ir yo también a rendirle homenaje. Con este encargo del rey se pusieron en camino. De pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta pararse encima de donde estaba el niño. Ver la estrella les dio muchísima alegría. Al entrar en la casa,
vieron al niño con su madre María y cayendo de rodillas le rindieron homenaje. Luego abrieron sus cofres y como regalos le ofrecieron oro, incienso y mirra. Avisados en sueño de que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Hasta aquí es el texto de Mateo. Repito, es Mateo capítulo 2, versículos 2 a 12. Ahora bien, la primera pregunta que se antoja es, bueno, efectivamente llegan estos magos, cuyo número no se precisa y que no reciben en el texto de Mateo y tampoco en otros el título de reyes. Entonces, los 3 reyes magos con los títulos, mejor dicho, con los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, son producto de préstamos que se han hecho fundamentalmente a los evangelios apócrifos. Por consiguiente, para un católico ferviente y que quiera ser ortodoxo, no es nada blasfemo ni fuera de lo común decir que no eran reyes y que no eran 3 y que no se llamaban de esa manera. Simplemente se dice que eran magos. ¿Qué son los magos? Los magos inicialmente fueron una clase social, intelectuales, que, por regla general, tenían inclinación a la ciencia, y en especial a la ciencia astronómica, es decir, a la observación de las estrellas. Si eran individuos que sabían de astronomía, es lógico que si vieron en el cielo la aparición de un cuerpo sumamente brillante, como al lado de ser astrónomos debieron de haber sido astrólogos, pues pensaron que este fenómeno celeste era portador de una noticia fausta, es decir, de una noticia agradable y probablemente divina. Esta es una inferencia, pero no lo dice el texto. Entonces, sí lo insinúa, porque vieron esa estrella y vinieron para adorar. El testimonio más antiguo que tenemos acerca de la existencia de los magos en Occidente se debe al llamado padre de la historia, a Heródoto, que en su libro primero, en el párrafo 101, dice lo siguiente, y esto es sumamente importante e interesante. Dice, Deeses unió a los medos en un solo grupo y los gobernó. Las tribus medas, continúa diciendo, son las siguientes: los busos, los paretacenos, los estrucates, los arisantes, los budios, los magos. Estas son sus tribus. Es decir, inicialmente es una tribu que en unión con otras más conforman el grupo de los medos, y los medos son persas. Se narra que en una invasión persa a una ciudad ya cristianizada, entraron los persas invasores en el templo de esa ciudad, que estaba decorado con imágenes diversas de los cristianos, y entre otras cosas estaba allí la adoración de los magos. Pero como era escrupuloso la pintura, al verla los persas pensaron en sus antepasados magos y no destruyeron entonces. Bueno, esto por lo que respecta a quienes eran los magos. Pero sí, por el propio texto de Mateo, sabemos perfectamente que eran observadores de las estrellas, porque precisamente siguiendo a las estrellas dieron con el lugar tras preguntar a Herodes. Ya he explicado, nada más de paso voy a recordar, que Herodes había usurpado el trono y por ello tenía miedo de un sucesor legítimo de David. Por eso quiere matarlo. Los magos llegan finalmente a Belén en el relato de Mateo y ahí lo encuentran. Otra duda lícita que hay, no solo respecto a la ciudad, sino al sitio mismo en que nació Jesús, es que en el relato de Mateo encontramos que habla de casa. Dice literalmente en el texto griego, que es el original, que entraron istiniquían,
es decir, hacia la casa, en la casa. En cambio, en el relato lucano, el de San Lucas, dice enfáticamente fatne, que quiere decir pesebre, porque ahí no pueden encontrar un alojamiento. Esto es lo que vemos en las posadas mexicanas. No pueden encontrar un alojamiento en casa, ni en hostal, ni nada por el estilo, y entonces nace en un pesebre, casi bajo las estrellas. Y viene por ello, como consecuencia lógica, la adoración de los pastores en San Lucas. Toda esa bellísima y tierna simbología y tradiciones que nosotros respetamos en México, pertenezcamos o no al cristianismo, provienen más que nada de los textos apócrifos, y esto es sumamente importante ponerlo de relieve. En el Evangelio de San Lucas, repito, no se menciona el fatne, es decir, el pesebre. Ahora, por otra parte, dice de manera un poco vaga el texto de San Mateo, que llegaron de las regiones de Oriente, dice Apó Anatolón, y esto es también motivo de muchas especulaciones, porque no dice que llegaron de Persia, aunque lo más probable es que así haya sido por el nombre de magos. Han supuesto también que podían venir de Babilonia, que podían venir de Arabia, en fin. Pero la estrella ha dado lugar a muchas otras especulaciones. Se supone que el famoso cometa Halley, que tiene una periodicidad averiguada, si no recuerdo mal, de 71 años, debió haber pasado por aquellas fechas en el cielo oriental. Esto realmente proviene de, si no recuerdo mal, del propio Kepler. Kepler hizo muchos cálculos, Johannes Kepler, relacionados o vinculados con textos sagrados. Se sabe que el Halley apareció el 741-42, es decir, el 12 u 11 antes de Cristo. Estoy hablando, esas fechas que dije primero, son fechas que se llaman ab urbe condita, es decir, desde la fundación de la ciudad. ¿Pero qué ciudad? La ciudad de Roma. Esto se debe a Tácito, que escribe una obra que así se llama, ab urbe condita, y es lo que sirve de punto de partida, ese cálculo, para Dionisio el Exiguo y el cómputo del nacimiento de Cristo. Pero por otra parte también se habla de una posible conjunción planetaria que pudiera haber dado origen a una enorme luminiscencia en el cielo de Oriente. Esa conjunción podría haber sido de Júpiter y Saturno, que se alinearon y entonces produjeron la impresión de una estrella de colosales dimensiones. Y otros más, el propio Kepler observó en 1604 el fenómeno y calculó que ocurría con una periodicidad de 805 años y que por consiguiente había sucedido entre los años 7 y 6 antes de Cristo. Las especulaciones en torno a los magos han llegado quizá a extremos, no diría yo reprobables, pero sí muy distantes. Anota Brown en su libro espléndido que el rey Tirídates de Armenia visitó, partiendo de Oriente, es decir, en un reino vecino a Comagene, la actual Siria, visitó a Roma con los hijos de 3 jefes partos. Y pues era una procesión, llegaron a rendir homenaje pues nada menos que a Nerón, imagínense, es decir, al anticristo, que así se le consideró. Pero se presentó Tirídates con estos 3 adláteres, llamémosles así, y dijo: vengo a ti, Dios mío, a rendirte homenaje como lo hago con Mitra. Entonces Nerón era omnipotente, porque era emperador de Roma, y lo confirma como rey de Armenia, a Tirídates. Pero Tirídates tomó un camino diverso que el que había tomado para llegar a Roma, para regresar a su país. Esto ha dado lugar que algunos estudiosos piensen que se trata de una manera pues amañada de la visita de Tirídates a Nerón. Dije yo también
que los judíos, bueno, mejor dicho, lo dice Mateo, una autoridad muy superior, que los magos preguntaron por el rey de los judíos. El rey de los judíos es un título que se le da a Jesús, por supuesto, aunque de hecho también cualquier soberano de los judíos lo haya portado. Pero ya en el sentido místico, religioso, trascendental del término, el rey de los judíos no solo se le dio a Jesús, sino que a manera de mofa, de burla póstuma, se le puso en la cartela que estaba en la cruz. Y lo pusieron entonces en 3 lenguas, recuerden ustedes. El INRI famoso es en las iniciales latinas, Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero también se puso en arameo y en griego. Bueno, este título, en el sentido místico, se aplica a los judíos, pero por extensión, sobre todo por la maravillosa intervención de Pablo en el análisis, difusión y penetración del mensaje cristiano, por extensión, repito, se puede aplicar a todos los hombres. Y habla Mateo del profeta. Mateo, lo vuelvo a decir, insiste en que lo que él va a narrar, todos los hechos prodigiosos que aparecen atribuidos a Jesús, vienen a ser confirmaciones, en su mayoría, de profecías que ya se encontraban en los libros sagrados de los judíos, es decir, en el Antiguo Testamento. Y al hablar de una profecía que se cumple con el nacimiento de Jesús precisamente en Belén, está aludiendo a un profeta menor, a Miqueas, que en su capítulo 5, versículo 1, habla precisamente de que la ciudad de Belén no será considerada a partir de ese acontecimiento extraordinario como una ciudad menor. Y esto lo complementa con una parte del 2 libro de Samuel, capítulo 5, versículo 2. Recordemos, esto es importante decirlo porque quienes tengan Biblias ya un poco añosas, no van a encontrar libro de Samuel, ni primero ni segundo, si son Biblias ya realmente viejas, y van a encontrar 4 libros de los reyes. Esta es una costumbre que se suspendió en español ya hace más de 50 años, pero no es difícil que alguien tenga Biblias anteriores. Y entonces tomen por favor en cuenta lo siguiente. Ahora son 2 libros de Samuel, es decir, Samuel 1 y Samuel 2, y luego 2 libros de los reyes. Reyes 1 y Reyes 2 en ese orden. Primero Samuel y después Reyes. Por consiguiente, el tercer antiguo libro de los Reyes, pues viene a ser ahora primer libro de los Reyes. Espero que haya quedado esto en claro. Esta costumbre, que no contribuye a la claridad, por cierto, proviene de la traducción griega del Antiguo Testamento llamada de los 70, porque ahí los 2 libros de Samuel y los 2 libros de los Reyes se tradujeron ton vasilión. Para acabar la confusión se llama de los reinos, ni siquiera de los reyes. Y entonces, en conjunto se llamaron 4 libros de los reyes, ya no es la situación. Bueno, Mateo pretende entonces con esto darle una especie de espaldarazo judaico al nacimiento en Belén. Ahora, volviendo a la cuestión de la estrella, se ha pensado también en la aparición de una supernova. Recuerden ustedes que también en el terreno cósmico los cuerpos celestes tienen vida y muerte. Y entonces puede disolverse, estallar, hacerse polvo cósmico o qué sé yo, toda una constelación. Y por supuesto, la luz de esa constelación nos llega en ocasiones después de millones y millones de años luz. Recordemos que un año luz es la distancia recorrida durante un año por la luz, y la luz es la velocidad más grande del universo, porque recorre 300,000 kilómetros por segundo. Calculen ustedes, si eso es por segundo, lo que habrá recorrido en un año luz. Y si estamos hablando de millones de años luz, ya nos daremos cuenta de la magnitud monstruosa de nuestro universo. Bueno, los magos
hacen 3 ofrendas. Esto lo he comentado muchas veces, que puede ser, y yo así supongo, el origen de que se piense en 3 magos y que se les haga reyes, para de esta manera ensalzar todavía más la figura del niño recién nacido. Como vemos del análisis de un pasaje tan conocido como el que anuncia el nacimiento de Jesús en el primero de los evangelios, el primero que consta en la sucesión de los libros del Nuevo Testamento, que es el de San Mateo, ya encontramos muchos puntos de duda, muchísimos. Pero el relato de Lucas ya no pudo ser objeto de una explicación o de un análisis, por somero que sea, en el curso de este programa, porque el tiempo se nos está acabando. Pero sí quiero decir que a estos textos que no tuvieron lugar, que no cupieron, por no considerarse debidamente inspirados por el Espíritu Santo en la Biblia, debemos muchas tradiciones, no solo en México, sino en el ámbito general de la cristiandad. Solo voy a decir 2 o 3. Por ejemplo, el hecho de que sean 3 magos y que tengan ciertos nombres, en nuestro caso, Melchor, Gaspar y Baltasar, que se les atribuyan ciertas monturas. Se supone que uno llega a caballo, otro llega en camello y otro en elefante. Y esto lo vemos en nuestros preciosos nacimientos, cuya costumbre desgraciadamente ya está pasando por el culto frenético a Santa Claus. Luego, también vamos a encontrarnos con ciertas sorpresas por los nombres mismos de los magos. Y por una proliferación, porque no siempre se habla de 3, se habla a veces de una multitud. Y los nombres, por supuesto, también cambian de manera. Esa es una cosa. También los animales, vuelvo a los nacimientos, que cuidan y calientan con su aliento al niño recién nacido que está padeciendo los rigores de la intemperie, que son un buey y un asno. ¿Quién no los ha visto desde su más tierna infancia? Esto no aparece en ninguno de los evangelios canónicos. En una palabra, todas estas cosas que llevamos ya propiamente en la sangre, profesemos o no el cristianismo o el catolicismo específicamente, todos los mexicanos tienen una raigambre o una genealogía, pues digamos sospechosa para una persona muy rigorista. La realidad es que son tradiciones de carácter piadoso, más que histórico, y a mi juicio deben seguir ocupando ese lugar de honor que tienen, pues realmente entre todos nosotros, porque yo no vería ni sentiría como verdadero un nacimiento que no tuviera los 3 reyes con esas monturas que mencioné, que no tuviera el buey y el asno, y que no estuviera a la intemperie. Claro que hay veces que se hacen los portales famosos, que son como chocitas o como palapas o algo por el estilo, y se pone a la Sagrada Familia, es decir, a San José, la Virgen y el Niño, debajo, guarecidos, bajo la muy endeble protección de un techo de palma. Pero todo eso forma parte de una tradición que a mi juicio se debe conservar, particularmente porque es tan profunda en nosotros que ni siquiera tiene que ver ya con convicciones de índole religiosa o muchísimo menos dogmática. Agradezco mucho la atención prestada a este programa, deseo que estén muy bien, repito mis parabienes para todos ustedes, muchísimas gracias y hasta la próxima.